a los 25 años tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida, y a partir de los 50 años empecé a investigar un tema a profundizar un tema que tiene que ver con la relación entre la ciencia y la fe. La ciencia y la fe. Muchos de ustedes, cuando le quieren hablar a alguien de Dios, muy posiblemente algunos se excusan y diciendo: no, yo creo en la ciencia, no, yo creo en los científicos, no, yo creo en la teoría de la evolución, en el Big Bang, como si eso descartase o contradiciese la creencia en Dios, en un creador. Durante varios años, como soy profesor de estas dos materias, matemática y física, también cosmografía, empecé a investigar la teoría de la evolución, el Big Bang, la fe de los creyentes, a ver si es cierto que la mayoría son ateos, aunque yo ya sabía de hace tiempo, tenía una idea, pero bueno, en la medida que investigué y profundicé horas de trabajo, logré producir mi primer libro ya en el 2012, que se llama El Señor de los Dos Libros. Había preparado un power, pero la tecnología nos falló hoy. El Señor de los Dos Libros se refiere a un concepto muy extendido en los teólogos y en los científicos desde que comenzó la revolución científica, que hay dos libros que son de la autoría del Señor, del Creador. Uno es la naturaleza. Salmo 19 dice, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que los cielos, la tierra, la naturaleza nos está manifestando que hay un creador. Romanos capítulo 1, versículo 20 habla porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusas. Y en ese libro, primer libro, El Señor de los Dos Libros, que se puede conseguir en Peniel, cualquiera de los dos libros que he publicado hasta el día de hoy, ese libro hablaba de la relación entre la ciencia y la fe, los primeros capítulos, y después los científicos creyentes, capítulos sobre matemáticos, físicos, químicos creyentes. Y realmente yo fui el primero que me sorprendí, porque la inmensa mayoría de los grandes científicos de todas las épocas que produjeron la mayor revolución científica y tecnológica, la mayoría desde el siglo XV hasta hoy a la fecha, los más importantes son creyentes, la mayoría cristianos. Pero les puedo hablar de Copérnico, el que elaboró la teoría heliocéntrica, era un astrónomo pero también era un sacerdote. Galileo Galilei, alguien a quien se lo ha querido usar para contradecir la fe, era un hombre profundamente creyente, cristiano. Hay una famosa carta a Cristina de Lorena que él publicó para defenderse de las acusaciones, donde testifica que el verbo de Dios es el autor tanto de la creación como de la palabra de Dios, que es el otro libro del que estaba hablando recién, los dos libros, ¿cierto? Un libro nos habla de la creación de Dios, nos muestra que hay un creador, un ser superior, grande, omnipotente, pero ese libro es insuficiente porque no me permite conocerlo. Es como un libro que me lleva hasta la casa del Padre, pero la puerta está cerrada. Necesitamos del otro libro que nos revela a Jesucristo, que es el que nos abre la puerta para tener intimidad con el Padre. Pero la ciencia, desde un principio, la ciencia que ha permitido la gran revolución tecnológica que hoy nosotros disfrutamos con los celulares, con todo lo que tenemos, es producto de la mente de gente que eran creyentes porque creían en un Dios poderoso, inteligente y sabio, que había diseñado el universo con un diseño perfecto y que había creado al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de entender y racionalizar y comprender las leyes que regulan el universo. Saben que ese concepto fue el que lo impulsó, por ejemplo, a Newton, famoso matemático, físico, astrónomo, a Johannes Kepler. Kepler, no sé si alguno de ustedes se acuerda, si lo enseñaron alguna vez. Kepler fue el que descubrió las leyes que regulan el movimiento de los planetas. Bueno, en mi segundo libro, que es Frases de Científicos Creyentes,
que acabo de publicar. Este es un libro con 126 autores científicos que han... yo extraje frases que ellos dijeron. Las busqué en los originales, en lo posible, donde lo dijeron, en inglés, en alemán, en ruso, para que no sea un libro que lo descargué de internet, como hay muchas cosas en internet que por ahí no son de dudosa reputación. Tiene 16 páginas de bibliografía, y eso es bueno porque los ateos o los agnósticos o aquellos que dudan no necesitan fuentes bibliográficas. Por ejemplo, para nombrarle a Newton recién, Newton escribió mucho sobre teología, escribió más sobre Dios que sobre ciencia, y eso a mí no me lo enseñaron en el profesorado. Y él, en distintas frases que tengo acá, él dice que dice, tan hermoso universo que ha sido perfectamente diseñado no puede ser sino el producto de una mente inteligente, un creador superlativo. Así que en este libro tenemos unas 330 frases. ¿Por qué hice frases? Porque yo estoy armando un libro que Dios mediante va a salir más adelante, que es con las biografías de cerca de 160 científicos, desde Copérnico hasta actualmente. Por ejemplo, Francis Collins es el genetista más importante, se podría decir de la historia, pero sí de la actualidad. Francis Collins es el actual director de los Centros de Salud de Estados Unidos. Y él, cuando hizo una investigación con todo un equipo de mucha gente de varios países para decodificar el ADN, ¿se acuerdan de eso de la secuencia del ADN? Bueno, ese el libro que está escrito en nuestras células. Él, cuando terminó ese trabajo de investigación que duró muchos años y que se considera el trabajo de investigación más importante de la historia, por lo menos en la biología y en la genética, lo primero que hizo es se sentó, escribió un libro. ¿Y el libro cómo se llama? ¿Genética del siglo XXI? No, se llama El lenguaje de Dios, porque este hombre es un cristiano evangélico. O sea que mentes brillantes, mentes que han descubierto, no hace falta ser brillante para ser cristiano, por eso yo soy cristiano, pero mentes brillantes, científicos, una reputación increíble, ven en la naturaleza el diseño, la armonía, la belleza. El mismo Einstein lo decía. Entonces, esta es una recopilación de, como decía recién, de unas 330 frases de esos 126 científicos que empiezan allá por el siglo XV. Ciencia hubo siempre, pero la revolución científica se produjo del siglo XVI, XVII, XVIII hasta nuestros días. Les nombro algunos más como para ir avanzando y ustedes conozcan quiénes son estos científicos. Lo tengo en el final del libro, el índice. Por ejemplo, les nombré a Copérnico, les nombré a Galileo, les nombré a Kepler, no les nombré todavía a René Descartes, el padre de la filosofía, un matemático y filósofo conocido. Blaise Pascal. Blaise Pascal es un famoso físico y matemático que a los 24 años tuvo un encuentro con Dios y dejó de hacer ciencia. Y todo lo que hizo, lo hizo en 24 años. Y después empezó a escribir filosofía y libro de teología, un libro famoso que se llama Los Pensamientos, y se murió a los 39 años. Y él toda su vida vivió para Cristo, para testificar de Cristo. Y así les podría nombrar a Robert Boyle, un famoso de las leyes de química. Bueno, hay un montón, por ejemplo, Newton, Leibniz, Edmund Halley, el que descubrió el cometa. Después matemáticos muy importantes como Leonard Euler, uno de los matemáticos más importantes. Carlos Linneo. Linneo fue un naturalista que inventó el sistema de clasificación de todos los seres vivos. Y ese Carlos Linneo escribió un montón de libros cristianos. O sea, él escribió un libro para su hijo donde continuamente le aconsejaba lo que decía la Biblia, de cómo debía comportarse. Estoy tratando de ir un poco rápido porque el tiempo nos apura, pero es para darles una idea de que esto, de alguna manera, el Espíritu Santo me ha ayudado a mí y a otros también a sacar un tesoro que estaba escondido. Porque ¿cuántos de ustedes sabían esto? Pocos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes sabían que los más grandes científicos han sido creyentes? Tenemos por ejemplo, Samuel Morse, que inventó el telégrafo. El primer mensaje telegráfico es un texto bíblico. ¿Sí? Hay un montón de situaciones que uno no conoce
Y bueno, en el próximo libro, el tercer libro que se va a llamar Científicos Creyentes, ahí cuento todas las historias, digamos, que yo pude investigar. Hay muchos otros más, y me cansaría de nombrarlos porque son 126. Pasan por ejemplo, Louis Pasteur, que inventó el método de la pasteurización, el que descubrió la vacuna contra la rabia y contra el anthrax, y que tiró abajo una teoría que era la de la generación espontánea, que decía que los seres vivos procedían de los seres muertos, y eso era falso, porque todo ser vivo procede de otro ser vivo, y el primer ser vivo que cuando Dios lo creó Dios, ¿no es cierto? A nosotros nos creó Dios, al ser humano, ¿no es cierto? Entonces Dios creó, en el Génesis habla de la creación, de los 6 días de la creación, y Dios fue creando distintos organismos, distintas familias de seres vivos. Y al último, en el 6º día, ¿quién creó? Al hombre, ¿no es cierto? El hombre no es un producto de la evolución. La evolución, en el primer libro yo pude expresar un montón de conceptos que no son míos, sino de científicos relevantes, importantísimos, científicos que tienen doctorados y que dicen que la teoría de la evolución tiene más agujeros que un rallador, ¿sí? O que un colador. Y muestra que realmente es imposible que de una bacteria unicelular se haya producido toda la diversidad y majestad de vida que tenemos hoy en día. Tenemos, no sé cuánto me queda. Después tenemos, son 4 capítulos, están organizados por siglos, por la fecha de nacimiento, y hay un montón de gente, como por ejemplo Wernher von Braun. Wernher von Braun vivió en el siglo pasado, fue un alemán nacionalizado norteamericano que fue el que diseñó los cohetes y naves que fueron a la Luna. Ese hombre es un hombre que tuvo una experiencia de conversión y tiene, por ejemplo, en un periódico de primera línea en Estados Unidos, en la tapa él puso "mi fe" y testifica de que Jesucristo es el Señor es el Rey de Reyes. Y es así, me cansaría, estaría toda la noche hablando de distintas personas y de lo que llegaríamos hasta la época actual. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es Martín Maldacena, Juan Martín Maldacena. Él es un físico más importante de Argentina. Él es un hombre que varias veces le han hecho entrevistas y él dice: yo creo en Dios, Dios es el autor de todo lo que existe. Y así podría seguir hablándoles de otras personas que se me están borrando en la cabeza ahora porque no tengo el tiempo suficiente, pero bueno, los invito. Estos 2 libros ustedes lo pueden conseguir en la librería Peniel, aquí en el stand de Peniel, ¿sí? Yo voy a estar un ratito ahí si alguien lo quiere comprar, y si es un honor que yo se lo firme, si no me dice que no. Voy a estar firmando libros ahí un ratito. Y bueno, quisiera aprovechar, si me quedan 2-3 minutos más, si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que me puedan hacer una pregunta, si de la que sea, que tenga que ver con la ciencia y la fe. Quedaron todos pensativos. Sí. Una frase que le haya impactado mucho en su vida. Una frase que tiene que ver con lo que me motivó a escribir estos libros, la dijo el siglo pasado, a fines del siglo pasado, 1970, 80, Francis Schaeffer, un químico que no recibió el premio Nobel todavía, por lo menos, pero ha sido nominado varias veces para hacer. Él escribió, él no hizo la frase, él me remitió a la frase que le voy a decir ahora, ¿sí? Él me compartió una frase en un artículo que él tiene, que es una frase de Francis Bacon. Francis Bacon fue un político, filósofo, y es el autor intelectual de lo que se llama el método científico experimental que usan los científicos, junto con Galileo, pero él le dio todo el formato. Bueno, Francis Bacon dijo esto, ¿no? Que nadie piense, a ver si lo voy a decir, lo voy a parafrasear: nadie piense o sostenga que puede ser demasiado sabio en ninguno de los 2 libros, el libro de las obras de Dios y el libro de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces esa es una frase que a mí me incentivó a investigar sobre la relación entre estos 2 temas. También, por ejemplo, nosotros no conocemos mucho la historia de Rusia. 80 años de comunismo han hecho que la información ha llegado de a poco, pero hace poquito yo me enteré de que la universidad más importante de Rusia se llama Miguel Lomonosov,
Miguel Lomonosov es el padre de la ciencia rusa. Uno busquen en Google, padre de la ciencia rusa, Miguel Lomonosov. La universidad más importante, la Universidad de Moscú, se llama así, la Universidad Estatal Miguel Lomonosov. Él vivió por el 1700 y pico. Y él también dijo esto está en la contratapa. Dice, el Creador le dio a la raza humana 2 libros. Él reveló su majestad en uno y su voluntad en el otro. Ambos libros dan testimonio no solo de la existencia de Dios, sino también de sus bendiciones tácitas. Es un pecado sembrar cizaña y discordia entre ellos. Esa idea de que hay 2 libros, ¿sí? El libro de la naturaleza, que nos habla del Creador, y el libro de la palabra de Dios, que nos permite conocer a Jesucristo y tener un encuentro personal con Dios, que la ciencia es insuficiente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Si alguno quiere adquirir el libro, cualquiera de los 2 libros, El Señor de los Libros y Frases, en el stand de Peniel lo van a poder adquirir. Y bueno, les agradezco porque veo que han estado muy atentos y eso me da ganas y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga.